Presentes, gracias por venir en el día de hoy. Es un placer para nosotros y nos sentimos honrados de la revista jurídica que ustedes compartan este conversatorio. Para la revista jurídica es importante servir de foro en la discusión de asuntos jurídicos de diversa índole. Nuestra revista jurídica facilita y promueve el intercambio libre de ideas en el proceso de articular y desarrollar nuestro sistema de derecho, como una contribución al estudio y entendimiento del complejo campo del pensamiento jurídico. El estatus político no es la excepción, pues tiene grandes implicaciones jurídicas. Esta actividad surge como parte de una secuencia de actividades que se han realizado en esta facultad durante el pasado año. Cuando se publicó el libro Reconsidering the Insular Cases, de la Universidad de Harvard, en esta casa se discutió el tema de los casos insulares por un grupo de profesores. El libro Reconsidering the Insular Cases representa una aportación a la academia en cuanto al tema de estatus de Puerto Rico. Luego de la decisión de Sánchez Valle, se analizó el caso y sus consecuencias por otro grupo de distinguidos profesores en esta facultad. Incluso se realizó un foro para discutir la ley promesa, que representa el último pronunciamiento del Congreso que tiene repercusiones en nuestra relación con los Estados Unidos. Es decir, el tema del estatus de la isla se ha discutido de forma directa o indirecta por la academia, la rama judicial y la rama legislativa. Y nosotros como revista jurídica deseamos servir de foro de discusión en este importante asunto. Esa es la razón de esta actividad. Continuar la discusión con la presentación de nuevas medidas que afectarán el estatus político de Puerto Rico. Y les adelantamos que tendremos una segunda parte de este conversatorio en el cual se ha invitado a la comisionada residente Jennifer González para que ella discuta su proyecto, que propone un plebiscito distinto a las fórmulas que propone el congresista Luis Gutiérrez. Le pedimos en este momento al decano que nos dé un saludo. Buenas noches a todos y a todas, bienvenidos. Un saludo muy especial a nuestro orador de esta noche, que ya mismo se sienta, el congresista de Illinois, Luis Gutiérrez, pero no se equivoquen, ¿no? 100% boricua. Así que estamos muy contentos con esta actividad y de verdad que el 2017 ha sido, o por lo menos lo que ha sido hasta ahora, ¿verdad? Estos 2 meses, básicamente, han sido unos días muy interesantes, días atropellados, días de muchas noticias, de muchos eventos. Y podríamos pensar que quizás hay 2 temas que han acaparado la atención, no meramente de Puerto Rico, sino del mundo entero. La primera, y evidentemente no debe sorprender a nadie, ha sido pues la ejecutoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Todos los días hay algo nuevo, hay una llamada, hay un Twitter, hay una orden ejecutiva que propicia una discusión exhaustiva sobre las consecuencias, sobre la razonabilidad, en muchas ocasiones también, ¿verdad?, de ese pronunciamiento o ese curso de acción. Y uno enciende la televisión, particularmente las emisoras de cable que se dedican, ¿verdad?, a noticias 24 horas, pues Donald Trump es la noticia. Y realmente ha sido intenso, ¿verdad? Bueno, porque esto es un juramento como el 20 y pico, ¿no? Estos 30 y pico de días han sido muy intensos de ejecutoria de Donald Trump, y no hablemos de los tuiteos, ¿no? Pero ha sido importante para el mundo y el mundo ha estado muy atento a lo que ha pasado. Y Puerto Rico, evidentemente, también. Por otro lado, ya aquí en la isla hay otra noticia muy importante que ha sido, bueno, la Junta de Control Fiscal, ¿verdad? Sus propuestas, su agenda, esa excesiva austeridad que proponen, la oposición del gobierno de turno, ¿verdad?, por lo menos en principio, esas medidas, también ha acaparado mucha de la discusión, importante para todos nosotros. Pero hay un tercer evento que es importante, que quizás no ha contado con la discusión o difusión de los primeros 2, pero que es muy importante para todos nosotros, particularmente para los que creemos que la situación colonial de Puerto Rico es un impedimento para su desarrollo económico, que es el problema fundamental de la situación fiscal de Puerto Rico. Y esa noticia ha sido, o es, la presentación de 2 proyectos en el Congreso. El primero, en términos cronológicos, el presentado
por la comisionada residente Jennifer González, que, ¿verdad?, que propone un plebiscito en junio para Puerto Rico entre dos alternativas: la estadidad y la soberanía, ya sea independencia, ¿verdad?, o libre asociación. Por otro lado, días después se presentó otro proyecto, presentado por nuestro invitado, nuestro orador de esta noche, el congresista Luis Gutiérrez, donde propone también un plebiscito, una fecha pendiente de poder terminar por parte, ¿verdad?, de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, sí, de aprobarse el proyecto, donde se propone también un plebiscito, claro, entre dos alternativas: la independencia y la libre asociación. Ambos proyectos tienen varios hilos conductores muy interesantes. Bueno, propulsan, ¿no?, la descolonización de Puerto Rico, y en ese aspecto todos los que creemos que el estatus de Puerto Rico es un tema importante para atender el problema fiscal y otros problemas que existen en este país, pues bueno, nos parece que es una buena noticia. Por otro lado, ambos proyectos han sido criticados por excluir algunas de las alternativas tradicionales, ¿verdad?, en ese proceso plebiscitario. En el proyecto de Jennifer González, como ustedes conocen, se excluye, bueno, alternativas territoriales o supuestas alternativas del ELA mejorado fuera de la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos. El proyecto de nuestro invitado de esta noche excluye la estadidad como alternativa también a ser considerada por los puertorriqueños y puertorriqueñas y por la diáspora, porque en la diáspora pueden votar, esos 4 millones de boricuas, entonces ellos pueden votar, pues excluye la estadidad. Eso ha propiciado críticas, ¿verdad?, tanto hacia el proyecto de Luis Gutiérrez como el de Jennifer González, la exclusión. Bueno, y son buenas las críticas porque reflejan que hay interés, que es un tema relevante, que yo creo que por fin la gente está entendiendo que el tema del estatus hay que discutirlo, hay que enfrentarse a la situación colonial en la dirección que la mayoría quiera y entonces tomar un curso de acción en esa dirección. Así que para esta Facultad de Derecho nos parece que es importante este foro y anticipamos que ya hemos invitado a Jennifer González para también que en este mismo formato de preguntas y respuestas pueda, ¿verdad?, discutir su proyecto, igual, ¿verdad?, que Luis Gutiérrez también, pues como esta noche va a ser, discuta, ¿verdad?, fruto de preguntas y respuestas, preocupaciones, reacciones a su proyecto, porque lo importante, por lo menos para esta facultad como institución educativa, es que todos podamos tener claro qué es lo que se propone. Que la decisión que tomemos de participar o no participar, o de participar por una de las alternativas propuestas, sea una ilustrada, no una a base de talking points, a base de refranes, o a base de esta discusión superficial que lamentablemente permean, ¿verdad?, los análisis políticos en Puerto Rico. Así que en esa dirección yo felicito a la Revista Jurídica por esta iniciativa y ciertamente agradezco, ¿verdad?, de todo corazón a Luis Gutiérrez, como también agradeceré a Jennifer González en su momento el que comparezcan en este teatro para discutir, ¿verdad?, de manera abierta, de manera muy receptiva, ¿verdad?, las fortalezas y cuestionamientos sobre el proyecto presentado. Así con ese entusiasmo, ¿verdad?, con esa alegría me despido, pero sobre todo con el mejor deseo de que la actividad que celebremos esta noche sea, ¿verdad?, de mucho aprovechamiento y de ilustración para todos y todas los que están presentes o los que electrónicamente puedan acceder a esta actividad. Buenas noches y bienvenidos nuevamente. Muchas gracias, decano Fontané, por ese mensaje. En este momento haremos la semblanza del congresista Luis Gutiérrez. El congresista Luis Gutiérrez, de ascendencia puertorriqueña, nació y se creó en Lincoln Park, Chicago. Trabajó como concejal en la ciudad de Chicago y se ha desempeñado como maestro trabajador social, taxista, entre otras diversas experiencias. Fue elegido por primera vez como representante para el 4º Distrito de Illinois en el 1992. Actualmente es el miembro de mayor antigüedad de la delegación de Illinois en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Desde el 1986 hasta su elección al Congreso, sirvió como miembro del Ayuntamiento de Chicago representando al Distrito 26. Es miembro del Partido Demócrata
y del Congressional Progressive Caucus. Gutiérrez ha defendido los derechos de los trabajadores, la comunidad LGBT, la igualdad de género, entre otras causas liberales y progresistas. El representante Gutiérrez es reconocido a nivel nacional por su incansable liderazgo en la defensa de temas de particular importancia para las comunidades latinas e inmigrantes. Ha formado parte de cada debate legislativo sobre la reforma migratoria y otros temas de inmigración durante más de una década. Desempeñó un rol importante en el Deferred Action for Childhood Arrivals Program, y el congresista ha trabajado arduamente en la ciudad de Chicago y en todo el país para proteger a los inmigrantes contra deportaciones. El representante Gutiérrez también se ha desempeñado en lo siguiente. Ha sido decano de la delegación de Illinois en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Presidente del Grupo de Trabajo sobre Inmigración del Congreso Hispano Caucus. En el Comité Judicial, Subcomité de Inmigración y Seguridad Fronteriza. Comité Judicial, Subcomité de Crimen, Terrorismo y Seguridad Nacional. También ha sido autor y coautor de numerosos proyectos de ley, incluyendo los proyectos de ley de inmigración como McCain, Kennedy, Flake, Colby, Gutiérrez, el proyecto de reforma integral, bicameral y bipartidista en el 2005. Al inicio del Congreso, celebrado en enero del 2013, el diputado Gutiérrez tomó una licencia sin sueldo del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes para ocupar un puesto de menor categoría en el Comité Judicial, con el propósito de trabajar directamente en dos asuntos que han definido su carrera: la prevención de la violencia armada y la reforma migratoria integral. En este momento los dejamos con el moderador, el profesor Luis Romero. Gracias, profesor. Buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta actividad que con mucho entusiasmo la revista jurídica de nuestra facultad ha tenido ocasión de organizar. Para mí es un privilegio estar ante ustedes, nuestros invitados e invitadas, y sobre todo con el congresista Luis Gutiérrez. Gracias, Luis. A quien reiteramos el agradecimiento de su presencia en esta noche. Quiero, antes de entrar en los méritos de lo que nos ocupa hoy, agradecer también a la doctora Yanira Reyes Gil, decana de Asuntos Académicos, por su esfuerzo en este asunto, el decano asociado de Asuntos Académicos, el licenciado César Alvarado, la decana asociada de Estudiantes, la licenciada Lynn Collazo, y la decana de Estudiantes, la doctora Iris Camacho. Todos y todas ellas hicieron un esfuerzo sustancial para poner esto en marcha, así que mi agradecimiento desde la perspectiva del moderador, que tengo que empezar por explicar eso de moderador, porque dice que es un conversatorio, pero yo vine aquí a aprender con el congresista, porque yo lo que tengo son un montón de preguntas, así que parecerá una entrevista al final del camino. Y en algún momento intervendré, pero quiero sobre todo tener preguntas que he escuchado de académicos de esta facultad, de estudiantes que me han hecho llegar curiosidades intelectuales en relación con el proyecto que usted ha presentado. Pero lo primero que me gustaría, congresista, que primero saluda a los que nos acompañan hoy, y si tiene alguna rectificación del récord de la semblanza. A veces la semblanza o tiene inconsistencia o le faltan asuntos, ¿no? Así que quizás eso es un buen comienzo, que saluda a nuestros invitados y que nos hable de usted antes de empezar. Número uno, gracias a usted y gracias a la Escuela de Leyes de la Universidad Interamericana y a la revista jurídica y a la Facultad de Derecho por tenerme aquí esta mañana. Quería poner un poco dentro de un contexto cómo yo llego a presentar el proyecto de ley. Y realmente comienza en el 1971. En 1971 cambiaron las leyes para que un joven de 18 años por primera vez podía votar. Y yo vivía en San Sebastián del Pepino.
Y cuando yo llegué a San Sebastián del Pepino, a mí me decían americano, gringo, y mi español, que aún no es perfecto, en ese momento era incomprensible, realmente, te puedes imaginar. Pero yo trataba, porque mi mamá y mi papá siempre hablaban como eran migrantes, no inmigrantes, en el sentido de que fueron a los Estados Unidos a vivir y quedarse y forjar una nueva vida ahí. Siempre estaban hablando en la casa de cuando iban a regresar. Para ser bien claro, yo quizás no podía encontrar Puerto Rico en un mapa, pero tenía un botón que decía, I have Puerto Rico in my heart. Siempre es bien interesante cómo uno vive una experiencia y quizás es ignorante de tantas cosas esenciales, pero siente que tiene Puerto Rico en su corazón. Y mi mamá siempre decía, cuando nevaba mucho, o había muchos pandilleros en la esquina, o nos robaban el carro, su expresión siempre era, esta no es mi tierra. Cada vez que pasaba, yo escuchaba eso de niño, vamos a regresar a nuestra tierra, esta no es mi tierra. Y cuando llegamos a Puerto Rico, lo primero cuando sentí ese calor tropical, yo dije, no me habían preparado para eso, pero peor, no me habían preparado para hablar en español, porque mi casa era una casa bilingüe. ¿Qué quiero decir por bilingüe? Mi papá me hablaba en español y yo le contestaba en inglés. Él entendía mi inglés, yo entendía su español. Pero cuando llegué a Puerto Rico y le pedí un refresco, dice, Dad, can you buy me a Coca-Cola? Me miró y me dijo, estamos en Puerto Rico, aquí se habla español. Y yo pensé, gracias por decírmelo ahora, ¿verdad? Porque yo te he escuchado por 15 años diciendo que vamos a regresar. Pero llego a San Sebastián y me integro al Partido Independentista Puertorriqueño. Y aprendí mucho. Y era interesante porque los jóvenes estadistas y los jóvenes populares me decían gringo, me decían norteamericano, y sin embargo los independentistas, aunque yo no hablaba español, me decían bienvenido al regreso de tu destierro. Y yo decía, interesante, ¿verdad? Estos que proclaman la independencia y son los nacionalistas son los primeros en aceptarme. Les doy las gracias porque fue fundamental a mí. Todos nosotros tenemos momentos en nuestras vidas que son significativos en nuestra formación de quiénes somos. Algunos somos menos o más afortunados. Yo me siento bien afortunado de haber ido a San Sebastián del Pepino y tener tan buenos compañeros que no se reían de mí, me aceptaron y me ayudaron, ¿verdad? Pues dentro de ese contexto es que yo vivo como estudiante universitario y luego dentro de la política. Quiero decir lo siguiente, que para mí nunca ha sido una cuestión de quién yo soy. Yo sé que soy puertorriqueño. Y en Estados Unidos siempre he sido demasiado puertorriqueño para ser americano. Y desafortunadamente para algunos puertorriqueños soy demasiado americano para ser puertorriqueño. Pero esa es la contradicción del colonialismo, no es mi contradicción. Y nosotros tenemos que verla dentro de ese contexto. Por eso en la legislación propongo que todos aquellos que son nacionales de Puerto Rico por nacimiento o que son hijos de aquellos que nacieron en esta isla pueden votar en un proceso de determinar el futuro de Puerto Rico. Yo creo que es bien importante mirar la diáspora dentro de ese contexto. Algunos dicen, Luis, tú propones un proyecto anticolonial que propone independencia o libre asociación. ¿Por qué tú nos niegas? Porque con este proyecto yo le estoy negando algo a alguien en vez de proponer algo a alguien.
¿Por qué tú nos niegas la estadidad si tú la vives? Y yo le contesto claramente, yo no vivo la estadidad, yo vivo en un país libre, independiente y soberano y sin amo. Y eso es exactamente lo que yo quiero para Puerto Rico. Es más, las superestructuras bajo las cuales yo tuve que vivir y me crié, jurídicas, educativas, medios de comunicación, siempre me inculcaban en mí que la independencia era algo noble y que el colonialismo era un pecado en contra de la humanidad. Y cuando yo llego a Puerto Rico, la gente dice, ¿cómo tú eres independentista? Pues si yo celebré el 4 de julio por 15 años. Era mi fiesta más favorita en el verano. Se comía bien, había mucho explosivo en la calle y era tremenda. Y en la escuela, yo siempre he dicho, miren, quizá va a haber una diferencia bastante grande y que nos distingue mucho entre vivir en Puerto Rico, donde se celebra tanto las fiestas de Estados Unidos. Sí, se come lechón en vez de pavo, yo entiendo eso, y algunos comen las dos cosas, pero que se celebra tantas de las mismas fiestas y tradiciones. Y con los medios de comunicación hoy, pues ya ustedes saben cómo culturalmente nosotros pues nos criamos y cambiamos. Así que yo siempre he sentido, cuando hablé ante el Congreso en español sobre mi proyecto de ley, hablé en español. Se dieron cuenta que yo tuve que someter mis palabras en inglés, la traducción. Pero yo pensaba que era importante, si el Congreso de los Estados Unidos iba a discutir un proyecto de ley sobre Puerto Rico, había que ser bien claro y transparente. Y como tú, si el sistema educativo en Puerto Rico es en español, el sistema jurídico, el sistema legislativo y el sistema ejecutivo es en español, entonces vamos a llegar a un acuerdo. Español es el idioma de los puertorriqueños. Y si es así, ¿cómo vamos a transmitir información sin hablar en el vernáculo y idioma del país? Es como decirle a los norteamericanos, te vamos a hablar, yo no sé, en francés sobre un proceso legislativo. Sería un insulto, ¿verdad? Y a la misma vez incomprensible. Por eso hablé en español. Yo entiendo que hay puertorriqueños que entienden inglés, pero a la misma vez entiendo que la inmensa mayoría entienden español y es su idioma. Y para tener consentimiento, hay que explicar las cosas en un idioma. Así que cuando presenté el proyecto de ley, yo me sorprendí. Pues yo dije, como nadie se quejó cuando Jennifer González presentó la estadidad sola y no hubo gran controversia, pues yo pensé, bueno, un independentista debería hacer exactamente lo mismo sin causar controversia. Pero ese no es el colonialismo. El colonialismo siempre dice, mi papá, que en paz descanse, me dijo cuando yo tenía 16 años y estaba en San Sebastián, me recuerdo, dice, ay, mira, los populares son bien buenos, ellos, mira, nos trajeron la luz y esto y aquello otro y el progreso. Esa era la experiencia de mi papá. Los estadistas, pues, ellos creen en la estadidad, pero eso nunca va a llegar. Los americanos, mi papá era bien inteligente, él lo decía, lo que nosotros decíamos hoy, hace 50 años atrás. Nunca esto va a ser un estado, si yo y tú vivimos en Chicago, tú sabes que no nos quieren. Entonces me dijo, y los independentistas, mira, si tú bregas con ellos, nadie te va a dar un trabajo. Mi papá tenía razón, porque sabíamos luego, ¿verdad?, durante la década de los 80, de los cientos de miles de carpetas, que el sistema, ¿verdad?, creó para discriminar en contra de aquellos que creíamos en la independencia de nuestro país. Así que vamos a ser claros, no todo ha sido libre, no todo ha sido igual. Vivir en este país y ser independentista es fuerte,
es fuerte. Y yo lo sé porque lo viví. Lo viví en Estados Unidos y lo viví acá. Y antes de entrar en unas preguntas de usted, quisiera decirle que, miren, mi proyecto de ley es bien claro. Independencia o libre asociación, que son las únicas dos alternativas descolonizantes reconocidas en el mundo internacional y en las Naciones Unidas. La estadidad no lo es. Y tenemos en Puerto Rico, yo creo, un momento excelente para definir entre puertorriqueñistas y asimilistas. Y mi vida en el Congreso ha sido exactamente. Así que les digo a ustedes, y pueden chequear, cuando los fonelledas le dan miles y miles de dólares a mis contrincantes, yo nunca les he dicho que no lo pueden hacer. Si ellos pueden ir a Chicago a contribuir, inmiscuirse en las campañas, ¿por qué entonces se quejan cuando yo hablo sobre el futuro de Puerto Rico? O sea, ellos pueden ver de ojos buenos mi derrota como congresista, pero no pueden ver con ojos buenos que yo levante mi voz sobre los principios en los cuales yo creo. Y no quería, en el conversatorio que se celebró de Claridad, en noviembre pasado, yo dije, ya es tiempo para mí en lo personal, representar ante el Congreso de los Estados Unidos lo que yo creo. Y decirle lo que yo creo ante esos congresistas y crear un movimiento pro independencia y pro soberanía en el Congreso de los Estados Unidos. Y sin un proyecto de ley, ¿dentro de qué marco tú hablas, discutes y creas apoyo? Es bien difícil. Pero dentro del sistema legislativo, eso es como se discute. Miren, y no sé, traté, y quizá usted me pueda ayudar, profesor. Rite of passage, ¿verdad? No se puede traducir literalmente. A rite of passage. ¿Cuál es un rite of passage? Perdone que la hable en inglés, pero no sé la traducción. Que da paso. ¿Cuál es uno? En el 1996, yo y otros grupos de puertorriqueños en Estados Unidos fuimos a Washington, D.C. a celebrar el Día de la Puertorriqueñidad. Fuimos al muro, donde están todos los nombres de los soldados que murieron en Vietnam. Rezamos, pensamos en ello. Hubo distintas celebraciones. Al final del día, yo fui a entrar al Congreso con mis dos hijas. Y había una fila larga. Como congresista yo no tenía que estar en esa fila. Pero yo quería darle un buen ejemplo a mi hija y a mi sobrina. Y esperamos en fila con todos los demás que estaban entrando a un edificio en el cual yo trabajaba y que ellos estaban visitando. Y cuando llegué, mis hijas tenían unas banderas pequeñas de Puerto Rico. Y cuando la metieron por la máquina, pues salieron, ¿verdad? Las banderitas. Y la guardia me dice, tú no puedes tener banderas que no sean norteamericanas aquí en el Congreso, así. Y yo le dije, disculpe, yo lo sé. Y disculpe, yo sé las reglas. Y disculpe, fue que la máquina lo hizo. Y él me dijo, ¿y qué te hace a ti tan experto? Yo pensé, excelente pregunta, ¿verdad? Yo dije, pues soy miembro del Congreso y sé las reglas. Y me dijo así, I don't think so. Saqué mi identificación y me dijo que la identificación had to be a forfeit. Counterfeit identification. Vino el sargento, la mandó a su casa y al salir me dijo lo que yo había escuchado muchas veces. Why don't you go back where you came from? ¿Por qué no regresas de donde viniste? And that's a rite of passage. No de un congresista, pero de cientos de miles de puertorriqueños que viven en Estados Unidos. Cuando tienen que confrontar la discriminación, el odio y el racismo.
¿Por qué tú no regresas de donde viniste? En los periódicos se escribieron artículos sobre el intercambio, el incidente, y los periodistas decían, ay, qué pena que no saben que los puertorriqueños es la ignorancia, que no saben que los puertorriqueños son ciudadanos. Bien simplista el análisis en los periódicos, ¿verdad? O sea, la controversia es que no nos aceptan como iguales. Y menos ahora, with the alt-right, ¿verdad? De Bannon en la Casa Blanca, the alternative right, which is really el fascismo en Estados Unidos. Y quiero terminar con esto. Entiendan algo. Cuando Donald Trump dice, Mexicans are murderers, rapists, and drug dealers, and we have to get rid of them, el término mexicano, dentro del contexto de la política de Estados Unidos, es intercambiable con latino. Ustedes saben que hay alguien de Vietnam, o alguien de Camboya, o alguien de Japón, o alguien de Corea, y los boricuas decimos son chinos. Perdona, pero es casi lo mismo. Lo único que nosotros no lo decimos de una manera con odio, sino asiáticos, para no usar una expresión más amplia para definir a esas personas. Y si Donald Trump dice eso, ustedes se pueden imaginar cómo que piensan lo siento. Recuerde que Donald Trump dijo, ese juez no puede ser imparcial porque es mexicano. ¿Por qué? Porque nació de padres mexicanos, aunque nació en los Estados Unidos como ciudadano. Tiene que ver eso dentro del contexto. Por eso es que yo digo que la estadidad es una imposibilidad en el Congreso de los Estados Unidos. Los estadistas dicen, es que los Estados Unidos es una nación de naciones. Embuste. Los Estados Unidos es una nación que ha enterrado más lenguajes, ¿verdad?, que cualquier otro país. En Estados Unidos vienen los alemanes y ¿qué tienen que hacer? Enterrar su alemán. Porque cuando entierran su alemán, entierran su nexus con su país de origen. Y eso es como se rige en Estados Unidos. Y entendamos, Puerto Rico, aquí lo trataron durante los 20. Recuerda, aquellos que lo han leído. Yo sé que nadie aquí estaba aquí. Y si estaban, bienvenidos a esta conferencia. Quería expresar esas cosas dentro del contexto. Por eso es que yo quiero tener un país libre, soberano, independiente. Último, yo creo en el puertorriqueño. Yo creo que el puertorriqueño puede ser innovador, creativo, trabajador, puede transformar su vida. Lo que necesita es la habilidad de hacerlo. Necesita la habilidad de hacerlo. Y mi proyecto de ley propone darle a ustedes exactamente eso, la habilidad de crear tu propio futuro. Y si no acabamos con el colonialismo y la imposición del Congreso de los Estados Unidos, siempre nos mantendremos exactamente donde estamos. Gracias por escuchar y espero poder contestar algunas de sus preguntas. Gracias. Congresista, para mí quizá me gustaría escuchar cómo usted concilia. Usted pertenece a un cuerpo político que ejerce poderes plenos sobre Puerto Rico. ¿Cómo se siente ejercer autoridad plena sobre Puerto Rico? Siendo usted una persona que ahora aboga por la autodeterminación, ¿no? Sí. ¿Cómo usted concilia esa posición de su ejecución como congresista a la par con sus aspiraciones traducidas en este proyecto que estamos discutiendo? Yo he tenido muchas experiencias en el Congreso donde yo he tenido que diferir, contradecir lo que la mayoría de los miembros del Congreso han optado como posiciones políticas públicas. 1. 1996, the Defense of Marriage Act.
que decía eso, que el matrimonio era exclusivamente entre un hombre y una mujer. Yo voté en contra. Yo fui uno de 435. Solamente 61 congresistas en el 96 votaron en contra de eso. ¿Sabe algo? La Corte Suprema de los Estados Unidos, 20 años después, dijo que eso era inconstitucional. Tú tienes que tomar y mirar las cosas y diferir. Yo he tenido que diferir con Clinton, que hizo muchas de las leyes de inmigración que no permiten que la gente regularizan su estatus, empiezan en el 1996 con legislación firmada por Bill Clinton. O sea, tú no puedes mirar dentro del marco tu partido como el partido de los buenos y el otro exclusivamente el partido de los malos. Aunque hoy casi se puede decir eso. Hay distintos momentos en el cual tú tienes que distinguir. Mire, ustedes se recuerdan el debate sobre promesa. Los congresistas republicanos claramente establecieron, y espero que ustedes lean el récord. Lean el récord sobre promesa, donde ellos establecen que Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos. No lo hemos dicho los independentistas, los subversivos de Puerto Rico, lo han dicho la derecha del Partido Republicano, que Puerto Rico es una colonia, que Puerto Rico le pertenece pero no es parte de los Estados Unidos, como ha afirmado la Corte Suprema de los Estados Unidos. Es interesante ver dentro de ese contexto. ¿Y qué yo dije durante eso? ¿Cuándo se va a hablar de cómo se crean trabajos? ¿Cómo se va a hablar de cómo se crea nueva dignidad y la habilidad del pueblo de Puerto Rico de crear un futuro donde uno tiene que depender de los Estados Unidos? De eso nunca se habla. Así que los congresistas republicanos, yo me alegro que ellos hayan dicho que Puerto Rico está bajo la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos. Por lo tanto, ellos pueden hacer lo que les dé la gana. Ustedes son, ¿qué? Propiedad. Esclavos. Propiedad del cual ellos pueden disponer. Y lo hicieron con promesa. Y todo el que votó y apoyó promesa estaban diciendo y deshumanizando al pueblo de Puerto Rico, diciendo a través de su voto y sus actos de que ustedes eran propiedad del Congreso de los Estados Unidos. Yo voté en contra, hablé en contra, abogué en contra, perdimos, pero nosotros vamos a ganar esa batalla. Y todo lo que nosotros dijimos sobre promesa está sucediendo. Promesa es para pagarle a los bonistas. Eso es todo. ¿Cuál era el refrán continuo que tú escuchabas de tanto demócratas como republicanos cuando hablaban de promesa? Voten por promesa because it doesn't cost us a cent. Porque no nos cuesta ni un solo centavo. Sin embargo, Duffy, republicano de Wisconsin, que propuso promesa que no costaba ni un centavo, vino a buscar centavitos aquí hace 2 días. Esa contradicción nadie habla, pero si un hijo de puertorriqueños que tuvieron que irse a Estados Unidos, porque aquí se estableció la colonia y el Estado Libre Asociado, era necesario que mi papá y mi mamá tuvieron que trasladarse a Estados Unidos para que trabajase ese estímulo económico. Cuando ese hijo, pues él no puede hablar. Pero Duffy, aplauso y dinero. Yo creo que ya es el momento que nosotros entendamos que somos puertorriqueños, que la definición de puertorriqueño es mucho más amplia de los que viven en esta isla. Se fueron 5,000 durante los pasados 30 días. Cuando se fueron los últimos 5,000 al destierro en Estados Unidos hace 30 días, ¿dejaron de ser puertorriqueños cuando se montaron en ese avión? Yo creo que, como decía Gandhi, tú sabes, es dónde está tu corazón, no dónde está tu cuerpo, que define quién eres y en lo que crees.
Yo no importa si la condición es que yo he vivido. Quieren que yo regrese a Puerto Rico. ¿Por qué no está en Puerto Rico? Porque estoy en Estados Unidos trabajando ahí con otros puertorriqueños. Sí, a ustedes les encantaría que yo simplemente me desapareciera del Congreso de los Estados Unidos. No, yo levanté mi voz en contra de Promesa, levanté mi voz contra la brutalidad policíaca que existe aquí y voy a continuar levantando mi voz, pero de una manera más amplia, en la cual nosotros esperamos que podemos unir fuerzas mucho más amplias puertorriqueñistas. Se ha discutido también el proyecto presentado por la comisionada residente Jennifer González, a lo que iremos más adelante, pero ¿qué usted ha visto en relación con la perspectiva en torno a su proyecto de los otros congresistas boricuas que también están en ese cuerpo político en el que usted parte? Mira, ustedes saben, es claro, José Serrano es mi amigo, hemos compartido por 24 años. José Serrano cree en la estadidad. Si ustedes no lo han leído y él no lo ha dicho, él cree en la estadidad, así que yo lo dije, él va a estar con Jennifer González eventualmente. Nidia Velázquez no se ha definido. Yo creo que es tiempo que ella se defina, ¿verdad? Cómo ella ve el futuro de Puerto Rico. Y como he dicho, se puede unir a mi proyecto, el proyecto de los puertorriqueñistas, o se puede unir al proyecto de Jennifer González, el proyecto de los asimilistas. Porque y si ustedes encuentran that it's pejorative decir asimilistas, eso es lo que ellos quieren, asimilarse. Quieren dejar atrás ser puertorriqueño para asumir otro carácter y otra individualidad. Pero no es posible. Somos una nación. Puerto Rico existió antes de las 13 colonias y va a existir quizás después. Nosotros hemos sido una nación y un pueblo. Y yo lo entiendo, mi hija, 1999, el proyecto Young, ¿ustedes se recuerdan? Otro proyecto asimilista, ¿verdad? Muy bien. Y Romero Barceló era el comisionado residente y dieron el todo para que se aprobara el proyecto Young. Se aprobó 218 a 217. Por un voto se aprobó. Tenía el presidente Clinton, tenía el gobernador de Puerto Rico, el comisionado residente demócrata, todo el mundo a favor. Y se aprobó por un solo voto. Mi hija, Jessica, que tenía 9 años en 4º grado, se puso a llorar viéndolo en C-SPAN y le dijo a su mamá: ay mami, se aprobó el proyecto Young. Y mi esposa le dijo a Jessica: pero ¿por qué está llorando? ¿Sabe lo que le dijo una niña de 9 años? Es que yo no quiero que Puerto Rico sea un estado. ¿Por qué? Porque Puerto Rico es diferente, Puerto Rico es especial. Ella sabía que Puerto Rico era un sitio único, especial. Una niña de 9 años. Tú no puedes cambiar ese carácter de quienes somos, por más que otros quieran negarlo. Lo más fuerte es el afirmativo de los puertorriqueñistas. Lo que necesitamos es unir los puertorriqueñistas, los ambientalistas, los que creen en los derechos humanos, los líderes obreros. O sea, tú puedes aglutinar los puertorriqueñistas. No todos los puertorriqueñistas van a ser independentistas. Algunos van a pensar que la libre asociación con la ciudadanía norteamericana es el proceso. Este proyecto de ley dice que los puertorriqueñistas proponemos estas 2 avenidas completamente descolonizantes. ¿Por qué? Porque lo primero que se requiere en mi proyecto es reconocer que Puerto Rico es una nación. Y una vez que Estados Unidos acepta eso, nosotros podemos negociar con ellos dentro del contexto de nuestra nacionalidad y lo importante que es y lo no negociable que es ser nacionales de Puerto Rico. Y yo creo que en ese sentido es bien importante. Yo entiendo por qué Jennifer González lo hace. Ella es asimilista y propuso. Yo creo que ahora va a haber un debate. Esto es lo que yo pienso.
vamos a ver cómo invitamos puertorriqueñistas a venir a hablar con los congresistas. Yo no lo puedo hacer solo. Yo no tengo un equipo de trabajo. No hay un partido pro liberación de Puerto Rico ayudando a Luis Gutiérrez en el Congreso. Yo soy miembro del Partido Demócrata. Y dentro de ese contexto yo tengo que trabajar. Pero yo creo que hay que hablarle a los congresistas para que entiendan que Puerto Rico es una nación y es algo que tienen que respetar. Le pregunto, congresista, ¿cuál es, si usted ha podido percibirlo o de alguna manera recibir retroalimentación, la perspectiva de los boricuas de la diáspora en relación con su proyecto? Usted naturalmente ha conocido el debate acá en la isla, pero la perspectiva de la diáspora en relación con su proyecto, si lo ha podido palpar, si lo ha podido recibir retroalimentación de ese sector. Déjame tratar de ponerlo dentro del contexto. No tengo un contexto en el cual poder hablarle de mi proyecto de ley y los puertorriqueños. No ha habido suficiente tiempo para tener esa discusión y ese debate. Pero déjame tratar de ponerlo dentro del contexto de la liberación de Oscar López Rivera. Si tú miras los oficiales electos de los puertorriqueños, sea en Connecticut, tú puedes ir, allí hay asambleístas municipales, vete y hable con ellos. Vete y hable con los de Newark. Vete y hable con la mayoría de Nueva York. Ven a Chicago a hablar con los congresistas. ¿Ustedes creen que yo soy el único que es independentista que ha sido electo en Estados Unidos? Mira, hay muchos más electos independentistas, ¿verdad? Puertorriqueños en los Estados Unidos de lo que hay desafortunadamente en Puerto Rico. No, es verdad. Yo y ustedes pueden googlearlo después. Y están donde quiera. Y se refleja ¿dónde? Con Oscar López Rivera. Ustedes vieron Promesa y todas las organizaciones cívicas, económicas, puertorriqueñas en Estados Unidos que estaban cabildeando el Congreso para un trato para resolver la crisis que creó la falta de tener dinero para pagarle a los bonistas, ¿verdad? La crisis. Si tú mirabas eso, nosotros hicimos una decisión bien temprana, porque vimos que dentro de ese contexto no se estaba hablando de Oscar López Rivera. Entonces, ¿qué hicimos? Separamos a los oficiales electos de 11 estados, todos oficiales electos puertorriqueños, y nos separamos. Y tú sabes lo que unía a todos esos oficiales electos, algunos de ellos estadistas, Oscar López Rivera. ¿Y sabe algo? Yo espero que el 17 de mayo, cuando por fin mi héroe, estoy seguro el héroe de muchos que están aquí esta noche, Oscar López Rivera pueda hablar, podemos empezar a ampliar, ¿verdad? Los puertorriqueñistas en Estados Unidos y en Puerto Rico, la lucha por nuestra soberanía y nuestra independencia. Porque la gente se cree que, pues liberamos a Oscar López Rivera, ahorita sale de la cárcel. Eso es el primer paso. Oscar López Rivera estuvo en la cárcel porque él cree en la independencia y la soberanía de Puerto Rico. Y yo no voy a descansar junto a él hasta que no se logra esa independencia y soberanía de Puerto Rico. Su proyecto, congresista, contempla la independencia y la libre asociación como únicas opciones sobre la mesa para decisión futura por parte de los puertorriqueños. Mi pregunta, y los puertorriqueñas, ¿por qué ese proyecto y por qué ahora? Dos preguntas, ¿por qué ese y por qué ahora? ¿Qué circunstancias motivaron que fuera en este momento la presentación de esas opciones en particular? Parte es, para mí en lo personal, que sentí que no había cumplido a cabalidad con promover en el Congreso cosas en las cuales yo creía, principios que yo tenía. Así que en lo personal, para mí era importante
de que hubiese ante el Congreso un proyecto puertorriqueñista afirmando la nacionalidad puertorriqueña. Dentro del Congreso, dentro de lo más amplio, yo creo que Promesa, tristemente de una manera que va a afectar muy fuerte y duramente al pueblo de Puerto Rico, ha desenmascarado de una manera fulminante que el Estado Libre Asociado es la colonia, que el Estado Libre Asociado no es un estatus digno de un pueblo, de que el Congreso de los Estados Unidos puede dictar la hora que tú te levantas, la hora que tú te acuestas, qué tú comes, qué tú bebes, quién tú visitas, dónde tú viajas, qué otro tipo de trabajo tú puedes tener. Que el Congreso controla todos los aspectos, ¿verdad?, de la vida cotidiana del pueblo de Puerto Rico. Así que no es, hay que acabar. Yo entiendo que yo tengo amistades, pero yo les digo a esas amistades, ahora es el momento de definición, puertorriqueñista o asimilista. Y yo entiendo que van a haber algunos que dicen que son autonomistas que prefieren la asimilación. Pero a final de cuentas, yo sé también que hay estadistas que cuando el Congreso de los Estados Unidos rechaza esa petición, van a sentirse indignados y van a unirse a ser puertorriqueñistas también. Así que no todos los que estamos, ¿verdad?, estaremos mañana, ¿verdad?, pero habrán aquellos que van a estar mañana, que van a ampliar esta lucha. Es el momento, hay que tener el debate. Hay que tener el debate. Y ese debate es bien importante. Para mí, la independencia es el derecho inalienable del pueblo de Puerto Rico. No hay un derecho inalienable a la asimilación y a la estadidad. Esa es la independencia. Y yo le voy a decir a los congresistas, mira, cuidado con la mala digestión si ustedes tratan de tragar algo, ¿verdad?, que quizás no le caiga muy bien después. Porque siempre van a haber aquellos que van a abogar por quienes somos. Y yo creo que eso es, mire, yo veo en el Congreso, yo veo congresistas de origen irlandés que ayudan para la independencia de Irlanda. Los judíos ni hablar con Israel, ¿ah?, y nadie dice nada. Los afroamericanos en el Congreso fueron críticos, ¿verdad?, a la liberación de Nelson Mandela y al fin de apartheid. Pues yo creo que yo tengo esa responsabilidad también. Tú no puedes vivir tu vida y ver cosas que están incorrectas, injusticias, y no actuar. No es simplemente leer en los libros lo que otros han hecho y aplaudir. Tienes que tomar acción. Es el momento de acción, yo creo, para nosotros. Y Promesa, hay que enfrentarlo, confrontarlo como un pueblo. Y si lo hacemos, podemos ganar. Gutiérrez, aquí la prensa habla con alguna regularidad de que no, es que no hay ambiente en el Congreso. Eso yo nunca lo he logrado agarrar mucho, ¿verdad?, esa cosa del ambiente en el Congreso. Porque no es que no hay los votos, ¿verdad?, es que no hay ambiente. Mi pregunta es, y no necesariamente si hay ambiente en el Congreso en relación con su proyecto, ¿qué se dice si algo tras bastidores en relación con su proyecto desde la perspectiva de congresistas que no tienen vínculos con Puerto Rico? No si hay ambiente o no hay ambiente. Es decir, ¿qué usted ha recibido como información que pueda compartir con nosotros en relación con cómo lo ven esos otros congresistas que no tienen absolutamente ningún vínculo con Puerto Rico, excepto de gobernarnos desde afuera? Sí, bueno, hay una ignorancia inmensa, grande sobre Puerto Rico. Y se demostró también con Promesa. Pero se educaron muchas personas con Promesa a la misma vez. Era difícil. Nidia estaba a favor de Promesa. José Serrano estaba a favor de Promesa. Pierluisi estaba a favor de Promesa. Y muchas personas que yo le hablaba en contra de Promesa me decían, pero Luis, es 3 contra 1. No es fácil. Y la gente y los políticos cogen el camino, ¿verdad?, de menos adversidad. ¿Ah? El camino más suave, el camino más. Es difícil, pero no quiere decir que no es necesario. Eso es lo que yo creo. Invito a ustedes
las organizaciones de derechos de la mujer, puertorriqueñistas, tienen que ir a hablarle a los congresistas que creen que eso es una prioridad, los derechos de la mujer. Los ambientalistas puertorriqueños tienen que ir al Congreso a hablarle a los congresistas que creen que el medio ambiente es lo más importante y es su énfasis. ¿Me entienden? ¿Ah? Cada uno de ustedes debería, los sindicalistas de Puerto Rico deberían ir y hablarle. Porque hay un nexus entre el trabajo que ustedes hacen aquí y ser puertorriqueñista. Y ir ante el Congreso a demandar. Ellos lo van a entender de una manera mucho mejor si ustedes lo hacen. Sé que lo hacemos en distintas esferas. Hay que ampliar las esferas. Si el Congreso de los Estados Unidos tiene en sus manos la soberanía del pueblo de Puerto Rico, entonces vayamos al Congreso de los Estados Unidos a demandar nuestra liberación y nuestra libertad. Y lo hagamos buscando puntos en el cual nosotros convivimos, ¿verdad? Y tenemos algo en común. Miren, hay 435 miembros de la Cámara de Representantes. Piensen que todos son doctores. Pues eso es lo último en Puerto Rico, el doctor. Yo no siempre se está usando cosas del doctor. Pero piensa que todos son médicos generalistas. Si tú eres un médico generalista de los 435, acabas haciendo absolutamente nada. Todos nos enfocamos. Yo me enfoqué en ¿qué? En la inmigración. Y la gente cuando piensan en Luis Gutiérrez dicen, ¿verdad? El líder de la inmigración. Cada uno, y nosotros lo podemos hacer como colectivo, para que vayan mujeres hablando con mujeres. ¿Ah? Para que vayan los miembros del sindicato hablando con otros. Lo podemos hacer, yo creo, de esa manera más efectiva. Yo diría que no hemos tardado demasiado. Hemos negociado demasiado, buscando puntos en común con otros. Es el momento para mí, puertorriqueñistas y asimilistas, tomemos esa decisión. ¿Por qué en particular hay una premisa jurídica que es necesaria establecer como antesala de esta pregunta, ¿verdad? El derecho internacional reconoce la integración de un país a otro como una fórmula descolonizadora y reconoce, bajo una expresión residual en algunos instrumentos internacionales, cualquier otra fórmula que implique efectivamente la descolonización. Su proyecto se limita a dos alternativas ciertamente reconocidas por el derecho internacional, pero no parecería tener espacio para esas otras dos formulaciones, la integración y cualquier otra fórmula que produzca en efecto la descolonización del pueblo. ¿Por qué no está ese lenguaje en su proyecto? Si tú crees en los derechos de los trabajadores, tú vas a proponer legislación que avanza la causa de los trabajadores. No me diga que no avance la causa del patrono. Perdone, así yo lo veo. Uno tiene que ser consistente con sus valores y sus principios. Y en la medida que los políticos lo hacen de esa manera, yo creo que el pueblo creen más en ellos que en una persona que simplemente sigue la dogma de su partido. Miren, los partidos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, uno de los intereses principales del partido es que ganar poder. Y una vez que están en el poder, mantener poder. Aunque tengan que tomar decisiones que afectan adversamente a la población que votó por ese partido. Y ustedes saben, de eso hay ejemplos que abundan. Y no los voy a aburrir con ejemplos. Existe. Por eso es que hay esa, ¿verdad? Se ha roto la confianza que tienen tanto el pueblo en sus oficiales electos. Así que yo entiendo. Aparte de eso, Jennifer González ya tiene su proyecto. Los asimilistas están bien representados. La pregunta es,
por qué los puertorriqueñistas no pueden ser bien representados. Y si no tienen alguien electos de Puerto Rico, ¿verdad? Pues tienen alguien de su diáspora. Sí, yo creo que yo los represento. Y si yo no los representaría, ¿qué hacen ustedes aquí en este cuarto conmigo esta noche? Y no es que deseo ser, no es arrogancia lo que me motiva. Es el diario vivir en una comunidad puertorriqueña y venir y convivir con ustedes aquí en Puerto Rico. Quiero, porque quizás después, quiero decirle gracias. Mire, yo tengo tantas experiencias que me dicen a mí que yo los represento, que yo soy puertorriqueño y que ustedes han afirmado mi puertorriqueñidad. Uno de los últimos fue cuando la crisis en la Universidad de Puerto Rico y Fortuño era gobernador y mandaron la fuerza de choque y eran como 6 meses después y yo regresaba a Puerto Rico para combatir el gasoducto. Iba camino a Adjuntas a trabajar con los compañeros. Y una señora en Los Ángeles, el viaje era de Los Ángeles a San Juan, para llegar aquí a las 9 de la mañana. Yo estaba en una conferencia pro inmigrante ahí y el día siguiente iba yo a estar en Adjuntas. Esa es mi vida, mexicanos y boricuas. Y la señora vino donde mi esposa y le dijo, con el permiso, le pido permiso a usted darle un abrazo y un beso a tu esposo. Y mi esposa dijo, él no se va a gastar. Adelante. Me dio un abrazo con tanta ternura, ¿verdad? Y me dio un beso y me dijo en el oído, gracias por defender los estudiantes. Una de ellas era mi hija. Y, ¿qué le puedo decir? Ese día yo sabía que aunque no represento a muchos, represento a esa mujer y represento a su hija. Y si son los únicos que represento, lo trataré de representar dignamente. La tesis de su proyecto, congresista, es en parte que el pueblo de Puerto Rico se manifestó mayoritariamente en contra del estatus actual de subordinación política, cuando tuvo ocasión para así hacerlo en el 2002. Pero la interpretación de ese resultado también tiene, en los medios y en la discusión pública, una defensa férrea de que la estadidad tuvo una mayoría. Entonces, yo he estado aquí manejando preguntas del público y un poco he tratado de sintetizar consistencias entre lo que se ha presentado. Hay preguntas que se dirigen a establecer si en efecto usted es un defensor férreo de los valores fundamentales de la democracia. ¿Por qué su proyecto no reconoce, primero, el éxodo de boricuas buscando a Estados Unidos como un norte de progreso y desarrollo, sí, en el contexto de ese resultado que el anexionismo en Puerto Rico llama mayoritario en el 2012 a favor de la estadidad? Si usted defiende esos valores democráticos, ¿por qué no encuentran espacio en su proyecto ese grupo de boricuas que mira a Estados Unidos como un destino de progreso y ese otro gran grupo que se ha denominado triunfador en esa segunda pregunta en el 2012? Bueno, número uno, ese proceso plebiscitario ya estaba predestinado para que los estadistas y los asimilistas ganaran. Y dentro de esa interpretación, yo lo veo. Yo no lo vi como un proceso justo, amplio y verdaderamente transparente. Número uno, yo creo que sí el resultado es que la colonia debe abolirse. Eso sí votaron afirmativamente los puertorriqueños. Pero cuando tú tomas los votos de aquellas personas, y yo sé que a los boricuas nos encanta votar. O sea, imagínate, de un boricua ir a la urna y no votar es un voto. O sea, el hecho de que no votó. Hay que contar todas esas personas que votaron en la primera ronda, pero no encontraron un espacio donde, ¿verdad?, una traducción de su sentir en el segundo espacio.
Aparte de eso, miren, déjame decirles de nuevo, yo creo en la independencia de Puerto Rico. El colonialismo ha sido increíblemente efectivo en Puerto Rico. Increíblemente efectivo. ¿Ustedes no se sorprenden que habemos tantos puertorriqueñistas en este cuarto aquí esta noche, dado todo lo que el colonialismo ha hecho para destruir cualquier movimiento puertorriqueñista aquí? El miedo, el temor, el quitarnos el trabajo. Miren, yo sé, mucha gente, no hable de Cerro Maravilla, pero hay que hablar de Cerro Maravilla. Hay que hablar de las personas que murieron. Hay que hablar de todo el terror institucional que se ha utilizado. Cientos de miles, ¿verdad?, de carpetas. ¿Para qué se utilizaron esas carpetas? Si mi papá hubiese dicho lo que los republicanos dijeron durante el debate de promesa sobre Puerto Rico en el 1950, lo hubiesen metido preso. O sea, levantar una bandera de Puerto Rico era un delito en Puerto Rico. O sea, es bien, dentro de ese contexto, ¿verdad?, es que yo veo esta lucha. Es mucho más fácil, tienen mucho más acceso. Pero hemos sido triunfantes. Y le quiero decir a ustedes, piensen un momento, si no somos un pueblo, ¿quién más me puede decir cuándo ha ocurrido lo siguiente? Que una persona que ha sido acusado de sedición, de conspiración sediciosa, no ha sido su sentencia, ¿verdad?, una vez, pero 2 veces, por 2 presidentes, tanto Clinton como Obama. The commutation no sucedió una vez. En el 1999 le dijeron a Oscar, puede salir en 10 años. O sea, reconocieron que él podía salir. Él dijo que no. Ustedes saben por qué. Se quedó en la cárcel. Y después fuimos donde otro presidente. Y miren lo que hicimos como un pueblo. Era como si, es que somos una nación. ¿Qué otro pueblo puede ir al Vaticano, conseguir que el gobierno de Venezuela, de Cuba, instituciones internacionales, las Naciones Unidas, el Papa, todo el mundo? Así que conseguimos la liberación, ¿verdad?, la excarcelación de Oscar López Rivera. Entiendan, somos bien poderosos cuando tenemos enfoque, ¿verdad?, de cuál es nuestra misión. Tengamos enfoque. Yo sé que es difícil. Hay independentistas y hay independentistas y hay independentistas. Pero en un momento, patriotas tenemos que ser primero. Y en vez de buscar nuestras diferencias, busquemos qué nos une y busquemos nuestra colaboración. Porque les aseguro, los asimilistas están colaborando para destruirnos. Nosotros tenemos que colaborar para nuestra sobrevivencia y para nuestro triunfo también, con el mismo enfoque. Para esta próxima pregunta también me gustaría establecer quizá unos presupuestos jurídicos necesarios. Su proyecto plantea que tanto bajo la independencia como bajo un acuerdo de libre asociación, Estados Unidos tendría que generar con los puertorriqueños y las puertorriqueñas un tratado, el Tratado de Independencia para una transición ordenada a ese nuevo estatus, y el Tratado de Relación, Cooperación que establezca... se dice de amistad. Correcto. ¿Ah? En el de contexto amistad de con Estados Unidos. O sea, que su proyecto reconoce el potencial de relaciones bilaterales de índole comercial y diplomáticas, etcétera, con Estados Unidos, y bajo la República Asociada, la Libre Asociación, la consecución de un tratado que disponga los pormenores de esa nueva relación en asociación. Pero una premisa jurídica incuestionable es que es el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos quien inicia un proceso de negociación de tratados. El Congreso no puede ordenarle al presidente negociar un tratado. ¿No cree usted que su proyecto pende de una expectativa
demasiado confiada en la voluntad del Ejecutivo, aun cuando es el Congreso quien ostenta el poder plenario, ¿verdad? Pero la generación de ese tratado potencial recae esencialmente sobre los hombros del Poder Ejecutivo, ¿no? Esto es lo que yo creo. Y perdone, yo nunca fui a escuela de leyes. Siempre quería ser Perry Mason, el abogado. Se hubiera frustrado, congresista. Sí, sí. Eso me dice mi esposa. Podemos ponerlo de esta manera. Para ser Estado hay que ir ante el Congreso de los Estados Unidos. Para nuestra independencia hay que ir ante el Congreso. Es un foro que yo no puedo efectuar, ¿verdad?, el foro del Ejecutivo. Yo soy miembro de la Cámara de Representantes y dentro de ese contexto voy a hacer mi trabajo. Y quiero ir ante otras organizaciones a empezar a hablar sobre la independencia y la importancia. Va a ser difícil, no va a ser fácil. Nosotros tenemos que buscar, profesor, nuevos argumentos y yo no los tengo todos. Mi proyecto se lleva a cabo porque yo tengo una colaboración muy extensa con el Partido Independentista Puertorriqueño. Y se debe decir las cosas claramente. Y yo agradezco a los compañeros, el senador Dalmau y otros, y María de Lourdes y otros, que se aprovecharon de la oportunidad, ¿verdad?, de invitarme a dialogar. Vamos a ver si continuamos ampliando ese diálogo, ¿verdad? Así que quizás tú le debes preguntar al PIB esa pregunta. Yo lo hablo. Yo haré mi asignación. Muy bien. Lo tomo como un mandato de quien ejerce poder pleno. Son buenos abogados. Sí. Okay. Muy bien. Le pregunto, ¿por qué en ese diálogo, o no sé si estoy partiendo de una premisa incorrecta, ese diálogo que usted tuvo para generar este proyecto, obviamente desde iniciativas desde Puerto Rico, contó, pregunto, con una consideración en torno a la Asamblea Constitucional de Estatus o la Asamblea de Estatus como alternativa? Sí. ¿Por qué no surge del proyecto un lenguaje vinculado al mecanismo de Asamblea de Estatus? Para mí, número uno, estoy muy agradecido a todas las compañeras y compañeros del Colegio de Abogados. Y obviamente mi primer voto que yo di a los 18 años era para el licenciado Noel Colón Martínez, quien es para mí uno de mis más importantes, si no mi más importante mentor. Y yo agradezco el trabajo que ellos. Para mí esto es pues, una manera mucho más directa, al grano, de ir. Y estaba la otra propuesta. Si ustedes evalúan y miran el proyecto de ley adoptado en la legislatura aquí y ven las tres alternativas que se ofrecen, esas tres alternativas ahora están ante el Congreso. O sea, hay entre lo que está sucediendo aquí y lo que se está sucediendo. Para mí parecía lo siguiente: querían presentar una realidad a los asimilistas ante el Congreso, o sea, la admisión de Puerto Rico como Estado, y tenían otra realidad aquí en Puerto Rico, el plebiscito con 3. Jennifer González es el mismo partido. Yo me imagino que ellos tienen una comisión política y habrá alguna disciplina de partido en el PNP. Así que, ¿por qué proponer algo allá y otra cosa acá? Y yo creo que es bastante oportunista hacerlo de esa manera. Yo lo que traje fue equilibrio, balance. Están los asimilistas, están los puertorriqueñistas. Y vamos a darle al Congreso las dos alternativas. Y no es para buscar sencillez, simplemente el futuro de Puerto Rico está en los que afirmemos nuestra puertorriqueñidad, creemos que nuestra herencia, idioma, historia y nuestra capacidad de dirigir nuestro propio destino y de crear trabajos. Yo tengo un amigo norteamericano, yo lo traje aquí.
y viajamos de San Juan hasta Aguadilla, de Aguadilla, Mayagüez, Cabo Rojo, Ponce y después de Ponce a San Juan. No, perdone que no nos fuimos por un Macao para aquellos que están molestos y Fajardo. No. Y sabe, yo le pregunté, yo le dije, ¿qué es lo más? ¿Sabes lo que me dijo tristemente? Me dijo, tanta tierra y no se trabaja. Tanta tierra y no se trabaja. Vete a Estados Unidos, vete por Iowa, vete por Illinois, vete por Arkansas, vete por cualquiera de esos estados. ¿Tú no ves tierra así sin trabajarse? Yo creo que, mira, yo veo el mar y yo digo, imagínate si nosotros controlábamos, ¿verdad? 12 millas de la tierra afuera. Podríamos crear grandes almacenes de comida, ¿verdad? Que se reproducen naturalmente. ¿Por qué aquí no se comen más pescados si somos una isla rodeada de agua? Porque el colonialismo no ha inculcado. Cuando nosotros controlamos las superestructuras, ¿verdad?, de un país libre y soberano, también vamos a dictar cómo es que pensamos y creamos futuro juntos en nuestro interés, no los intereses de grandes corporaciones norteamericanas, que es el interés y el debate debe ser nuestro, ¿verdad? Yo voy al supermercado aquí y estoy triste de comer esos tomates que no saben a nada, a nada. Después cuando veo lechuga y cilantro que se ha cosechado aquí, qué sabroso es. ¿Por qué no podemos tener? ¿Por qué es una isla tropical y no tenemos frutas, ¿verdad?, que son creadas aquí en Puerto Rico? Yo creo que lo podemos hacer. Y una de las cosas que yo he aprendido hablando con otros puertorriqueñistas, independentistas, es que porque nosotros nunca hemos tenido un gobierno que defiende al agricultor, que defiende a nuestro agricultor, que le dice nuestro agricultor siempre va a ser el primero y no el que viene a vender de afuera. Cuando nosotros hacemos eso, tú verás que habrá tomates deliciosos en Puerto Rico, bien puertorriqueñistas, ¿verdad? O sea, quizás yo creo en mí mismo, en lo personal, en mi familia y en mis compatriotas. Creo que lo podemos hacer. Lo primero que tenemos que dejar es de tener miedo a tomar las riendas de nuestro futuro. Y si hacemos eso, yo veo un Puerto Rico fantástico. Y mira, es un Puerto Rico distinto, ¿verdad? Nosotros podemos tener una cooperación, ¿verdad?, con Estados Unidos. Nosotros vamos a tener que discutir seriamente cómo tú eres puertorriqueñista y crea un Puerto Rico soberano y tú tienes más puertorriqueños viviendo en la diáspora de los que viven en la isla. Y cómo tú mantienes ese nexus entre ellos. Si tú no bregas con ese issue, tú estás destinado a perder. Tú tienes que poner dentro del contexto de cualquier relación. Mira, están allá, van a querer venir aquí y los de aquí van a querer ir allá y lo van a hacer libremente. Pero ¿sabes? Se puede hacer. Cuando tú vas a Chicago, la misma fila por la cual entran los de Estados, cuando tú visitas un país extranjero y tienes que regresar y pasar de nuevo por aduana y todo eso, tú sabes, los canadienses y los americanos entran por la misma fila. Añádele canadiense, norteamericano y puertorriqueño, entrando por la misma fila. Se puede hacer. Es un mundo bien distinto. Muchos de ustedes han visitado Europa. El español está en Italia va a Polonia, de Polonia va a Irlanda, Inglaterra, Francia. Mire, independencia, pero entendiendo que hay interdependencia, ¿verdad? Es algo que no se puede negar. Y me he ido por un tangente, pero yo creo que eso es bien importante. Y hemos dejado mucho para la negociación, pero lo que no negociamos es ¿qué?
que Estados Unidos reconoce que Puerto Rico es una nación y que tenemos la habilidad de negociar de tú a tú. Congresista, usted recordará que del 89 al 91 se dio un proceso interesante en relación con Puerto Rico, proceso que tuvo participación de partidos políticos de Puerto Rico para discutir ante el Congreso, ante una comisión que recibió testimonios y que desarrolló unas propuestas concretas para definir la independencia y también hacer récord legislativo sobre lo que en aquel momento podía ser perspectivas que el Congreso podría considerar para la descolonización de Puerto Rico. ¿No tendrá este proceso que se inicia en el Congreso con este proyecto suyo la misma mala suerte de quedar en nada? Y otra pregunta vinculada a esa, ¿en qué medida el proceso legislativo que pueda surgir después de estos proyectos puede o no nutrirse de ese adelanto, si usted lo considera un adelanto ocurrido del 89 al 91 en aquel proceso bautizado como el proyecto Johnston, ¿no? Uh-huh. Mira, creo que número uno, no hubo esas discusiones dentro del contexto de promesa. Y si yo, desafortunadamente, y muchos de los que estamos aquí, la crisis se va a agraviar en Puerto Rico. Ustedes lo han visto, ¿verdad? Hay que pagarle a los bonistas, vamos a tener menos policía en la calle, menos maestros en los salones, menos doctores. Hace 10 años habían 13,000 doctores en Puerto Rico, ahora hay 8,000. Y en un par de años, quién sabe cuántos van a haber en Puerto Rico. Algunas de las... Es incorrecto pensar, muchos piensan, si Hillary Clinton hubiese ganado, se hubiese resuelto el problema, porque los demócratas estuviesen en el control del Congreso y ella hubiese venido al rescate de Puerto Rico. Embuste. Eso no iba a suceder. Mira, se lavaron las manos de nosotros con promesa. Más demócratas votaron por promesa que republicanos. Chequean el récord. No tenían interés en Puerto Rico. Yo he estado en el Congreso de los Estados Unidos desde el 1993. ¿Cuántas veces ustedes no han escuchado la comisión sobre Puerto Rico de Clinton? Después la de... ¿Quién vino después de Clinton? Se me olvidó. Bush tenía su comisión. Y Obama tuvo par de ellas. Ok, dime una cosa constructiva y positiva que surgió de todas esas comisiones durante los pasados 25 años. ¿La definición? Ok, muy bien. ¿Tú sabes lo que ha ido? Mire, los estadistas eran bien claros. Como ellos quieren que Puerto Rico sea un estado, van a destruir cualquier cosa que distinga a Puerto Rico y lo hace distinto. La sección 936 del Código de Renta Interna creó más de 100,000 trabajos en Puerto Rico. Su énfasis de Romero Barceló era ¿qué? En el Congreso, destruirlo. Pero nunca lo reemplazaron con nada que crease trabajo en Puerto Rico. Mira, sí hablan mucho de nuestros derechos como ciudadanos norteamericanos. Muy bien. Pero nosotros entendemos que eso equivale a hablar de más cupones. Equivale a hablar de más asistencia del gobierno. O sea, de continuar la dependencia y el colonialismo con más procesos. Por eso es que en su libro, Romero Barceló, el título es La estadidad es para los pobres. Si tú miras sus argumentos, y yo lo he visto, yo lo veo desde Chicago. Y siempre tengo mucho cuidado en opinar sobre las cosas que suceden aquí, porque quizás no estoy aquí suficientemente tiempo para verlo dentro. Pero yo vi un debate entre el candidato del Partido Popular a comisionado residente y el candidato del PNP, y era cuál de ellos iba a permitir el uso de cupones para comprar papel de toilet. Ese es el debate. Y ustedes saben lo que significa eso. O sea, ¿quién iba a permitirle al pueblo utilizar los cupones para comprar cosas que no eran comida?
¿Saben una cosa? Tú no puedes tener ese debate en Estados Unidos. Tú no lo puedes tener. Porque no gana. Porque es para nutrición. Aquí se tiene ese debate porque se puede tener. Porque cada uno dice, mira, yo voy a ampliar la manera en que tú puedes utilizar el dinero. Y yo entiendo que la gente tiene necesidades. Yo entiendo eso. Pero a la misma vez entiendo cómo es that they corrupt, ¿verdad? El mismo proceso y por qué están establecidas las cosas. Yo trato de no juzgar teniendo tanto. Yo veo a los congresistas y ellos dicen, vamos a eliminar Obamacare. ¿Tú sabes cuál es la ironía de eso? La contradicción. Todos los congresistas están recibiendo su cuidado médico por Obamacare. Bueno, si tú crees que Obamacare está malo, renuncie. Renuncie. Vete al mercado privado a buscar. Yo tengo que pagar $650 al mes. O sea, esos congresistas pueden usar ese dinero y buscar otro lado. En embuste van a ir a otro lado. Si ese servicio médico más grande. Mire, aquí se establece $7.25 como el salario mínimo. ¿Quién vive con $7.25 a la hora? No, ¿quién vive con eso? Se vive si tú tienes sección 8, se vive si tú, bueno, no se vive, se sobrevive si tú tienes cupones de alimentos, ¿verdad? O sea, todo está diseñado a que el colonialismo pues trabaje de una manera bien efectiva en que la gente se sienta que es la única manera de sobrevivir. Un colega profesor de esta facultad con el que yo tengo intercambios de discusiones políticas de tiempo en tiempo, me planteaba un asunto que a mí me llamó mucho la atención en algún momento, y él decía, Enrique, en Puerto Rico no puedes cuestionar que la mayoría de la gente atesora la ciudadanía americana. Los partidos que han gobernado históricamente han sido partidos que abrazan el tema de la ciudadanía americana incluso como una propuesta programática, o desde lo mejor de dos mundos hasta la unión permanente o incluso la anexión, que es para ellos la garantía perenne de esa ciudadanía. ¿En qué cuidado, si alguno, tiene su proyecto en relación con esa preocupación de sectores que han gobernado el país y que han abrazado la ciudadanía americana así como una especie de seguridad personal? Yo puedo, ¿verdad? Para mí es un concepto jurídico, la ciudadanía, pero lo cierto es que esa ha sido la historia política del país durante los últimos 40, 50 años, ¿no? ¿Qué contempla su proyecto en relación con esas preocupaciones de la ciudadanía, de los puertorriqueños que dicen atesorar esa ciudadanía americana? Te voy a dar mi opinión. Y yo creo que me encantaría escuchar las opiniones de otras personas. Porque yo creo que esto es uno de esos momentos claves, ¿verdad? Como dije antes, nosotros vamos a tener que bregar con el issue de que hay millones de puertorriqueños en Estados Unidos y millones que viven en esta isla. Y cómo bregamos con eso va, yo creo, a definir en cierta medida nuestro éxito de unir al pueblo. Yo sé que hay una diferencia entre ciudadanía y nacionalidad. Y lo primero que propone mi proyecto es que garantizar la nacionalidad puertorriqueña, que se reconoce que Puerto Rico es una nación. Después de eso, es bastante amplio el proyecto de ley, tanto para los que creen en la libre asociación y también dentro del contexto de nuestra negociación. Nosotros decimos en nuestro proyecto de ley que todos son ciudadanos de Estados Unidos y pueden mantener. Y otros decidirán, como lo hubiese deseado el licenciado Juan Mari Bra, de tener y afirmar su ciudadanía puertorriqueña. Pero yo creo que es bien, yo creo que la pregunta es básica y fundamental y no tengo una contestación más amplia que la que yo le he dicho. Pero yo creo que el proyecto de ley promueve el debate sobre esa pregunta y me encantaría ver cómo es que se estimula esa discusión y debate. Y ya con esta, para finalizar, congresista, esta es una pregunta con dos componentes. Primero,
¿cómo usted ve la potencial transición de Puerto Rico a esas dos alternativas, o la realización de esas dos alternativas, bien la independencia o la libre asociación? ¿Cómo usted proyecta esa potencial transición a ese estatus político final? Y segundo, ¿cuál sería su proyección en términos de si esas dos opciones al realizarse producirían realmente un mejoramiento a la condición económica del país y de los puertorriqueños y las puertorriqueñas? Yo creo que mi alternativa no solamente promueve y garantiza el respeto del puertorriqueño a sí mismo, ¿verdad? Y promueve la creencia en que nosotros podemos ser autosuficientes, que yo creo que es bien importante, y el orgullo que sentimos con Mónica Pugh, ¿verdad? ¿Sabes lo que? Cuando yo escuché a esa joven y ella dijo, ¿verdad? Ella dijo, yo seré número 40 en el mundo, ¿verdad? En los ratings, ¿verdad? Pero ¿qué dijo? Cuando me pongo ese uniforme, me transformo. Y se transformó. Eso no fue algo místico, eso pasó. Eso no fue un libro que tú leíste, ¿verdad? Eso no fue una novela. Pasó. Ella se transformó. Yo creo que nosotros, si nos ponemos, ¿verdad?, la camiseta, ¿verdad?, de Puerto Rico, de puertorriqueñista, podemos transformarnos como lo hizo ella en distintos niveles de nuestra sociedad. Y miren, la anexión no es una posibilidad. Puerto Rico es una nación y los Estados Unidos no es una nación de naciones. La verdad es que primero tendría que ocurrir una asimilación aquí en Puerto Rico bastante radical antes que yo creo que los congresistas pensarían, bienvenido a ser americanos. Y yo no lo veo que va a suceder. Yo creo que hay algo innato en lo que somos, ¿verdad? Y no se puede cambiar. Yo en Estados Unidos, por ejemplo, cuando hacíamos las marchas pro inmigrantes, lo primero que le teníamos que decir a los mexicanos y los hondureños y los polacos y los irlandeses, casi siempre se habla de los mexicanos, no hay millones de indocumentados que vienen de Europa también. Le tenemos que quitar las banderas. Y decían, vente, tráeme esa bandera. Me dicen, pero Gutiérrez, ¿por qué tú me estás quitando la bandera de México? ¿Por qué tú me estás quitando la bandera de Irlanda? Yo quiero marchar con esa bandera. Entonces lo que yo le contestaba, yo decía, porque tú quieres ser ciudadano de los Estados Unidos. Y la bandera de los Estados Unidos es esta. Y si tú le estás pidiendo a los ciudadanos de los Estados Unidos la oportunidad de integrarte como ciudadano, yo decía, imagínate que es como un matrimonio. Lo único que no hay divorcio. Y yo le decía, imagínate que yo fuera donde Zoraida, mi esposa, ¿verdad? Y le digo, mira Zoraida, yo quiero dejar de ser Luis Gutiérrez para convertirme en Luis y Zoraida Gutiérrez, o Zoraida y Luis Gutiérrez. Quiero que tú te cases conmigo, que tengamos un matrimonio, que seamos una familia distinta a simplemente, para que sea Gutiérrez Arocho, de San Sebastián y de Moca. Imagínate por un momento que yo tuviera aquí, ¿verdad?, en mi lapel, una foto de mi exnovia. Yo creo que Zoraida diría, yo no creo en la sinceridad, ¿verdad?, de tu propuesta. Así lo ven en Estados Unidos. O te pone la bandera de los Estados Unidos, o te van a mirar como alguien que realmente no es una nación de naciones, es asimilar a la nación de los Estados Unidos. Y como dije antes, yo no veo a los puertorriqueños haciendo eso. Sé que hemos hablado, gracias número uno, gracias a la universidad, gracias a ustedes por haber venido aquí esta noche. Me siento muy contento de haber estado aquí con ustedes esta noche. Creo que
espero que esta conversación con mi tocayo, vamos a darle un aplauso al profesor por estar aquí con nosotros esta noche, a todos los de la universidad. Quiero darle muchas gracias. Muchos de ustedes me han llamado, me han puesto mensaje en Facebook. No te preocupes, yo estuve 5 días en la portada del Vocero consecutivo. Y yo tengo una resolución de censura. Yo creo que yo no sé cuándo fue la última vez que censuraron a alguien en la legislatura conjunta, pero a mí me censuraron la Cámara y Senado. ¿Tú sabes lo que yo hice con ese documento? Lo puse en grande en mi oficina para que cuando entraran la gente vieran la censura de la legislatura de Puerto Rico hacia Luis Gutiérrez. Porque me censuraron porque yo dije que no había libertad de expresión aquí. ¿Y qué hacen? Me censuran por haber hablado. Y yo dije, gracias por afirmar que lo que dije era correcto. Pero yo te digo, la colonia tiene ciertas expresiones extraordinarias. Así que no se preocupen. Don Juan Antonio Correger escribió, yo sería boricua aunque naciera en la luna. Y le digo a ustedes, aunque vivo en Chicago, soy boricua. Gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Gracias a usted, congresista. Gracias.